Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenos días, hermanas, hermanos, amigas. Otra vez estamos juntos, ¿verdad? Aunque lejos, aunque con muchos kilómetros a lo mejor, pero juntos en espíritu, y eso es lo bueno. La semana pasada, si os acordáis, dijimos de que hablaríamos del camino de Emaús, ¿verdad? Y primeramente de todo lo vamos a leer, porque no tiene desperdicio. Es un relato precioso, que solo se encuentra en Lucas y en Marcos, pero Marcos muy chiquitín, lo deja allí, pero Lucas es cuando lo explica mejor y lo podemos coger, ¿verdad? Pues primeramente lo vamos a leer. En Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y así nos dice: ese mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distantes a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo, entre ellos Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. ¿Cuántas veces, verdad? El Señor anda a nuestro lado y no lo reconocemos. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discutís mientras vais caminando? Se detuvieron con el semblante asombrecido, y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: seguramente tú eres el único de todo Jerusalén que no se ha enterado de lo que está pasando allí estos días. Él preguntó: ¿pues qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el liberador de Israel. Pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcentrado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y les habían dicho que él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. A las mujeres, ¿verdad? No nos hacen caso nadie, ni ellos les hicieron caso a las mujeres. Jesús entonces les dijo: qué lentos sois para comprender, y cuando os cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho: quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dirigieron uno al otro: ¿no nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él? Por el camino nos explicaba las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando él hablaba, ¿verdad?
Entonces se dieron cuenta de que realmente era Jesús quien andaba con ellos. La semana pasada ya os dije que hablaríamos del camino de Maús. Nos dice la Escritura que eran unos 11 kilómetros que nos separaban de Jerusalén. En cualquier caso, aquel día los discípulos tuvieron que andar bastantes horas. Y al alejarse, al irse de Jerusalén, es como si dijéramos, dejamos atrás esta fe que habíamos tenido en Jesús, ¿no? Mira, nos vamos en Maús porque no sabemos qué pasa. Pero el resucitado sale al camino. Sale al camino con ellos para transformarlos. Este camino que a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Y sale el Señor y nos transforma. Con gran sabiduría Jesús les hace contar sus penas. A veces cuando estamos con hermanos que vemos de que algo, detectamos con su mirada, con su cara, de que nuestro amigo, nuestra amiga, algo le ocurre, ¿verdad que miramos que con sutileza, con suavidad, con amor, mirar de sacar aquello que tienen dentro de ellos, ¿verdad? Pues Jesús hizo algo por el estilo. Nos dice, Jesús les hace contar sus penas. ¿Para qué? Para disiparlas, para que se les vaya. Cuando tenemos algo en el corazón y lo hablamos, lo contamos a alguien que le tenemos confianza, que es nuestro gran amiga o amigo, y le explicamos, ¿verdad que tenemos un descanso? Y cuando le hablamos en el Señor, naturalmente también. Pero hemos de ser sinceros y necesitamos a alguien que veamos, que tengamos a nuestro lado para poderle explicar. Uno igual que nosotros, que lo veamos, ¿no? Eso es muy humano y es muy normal. Y por eso Jesús se les aparece para que ellos puedan hablar, puedan sacar todas sus penas. Aquella escena enamora, hermanos. Pongámonos en aquella escena, en aquellos momentos, ¿no? Y con naturaleza va Jesús y se les aparece. Ellos andaban por aquel camino, ya al atardecer, y tenían su conversación. El sol ya se iba cayendo, ya se iba escondiendo. Y los prados estaban ya con espigas. Y nos vemos andando por el medio de aquel atardecer. Y si nos imaginamos a más con aquel peso, ¿no? Aquella pena. Mientras seguramente que soplaba una brisa. A mí me encanta, sinceramente. Me encanta pensar cómo podían estar aquellos dos discípulos andando por aquel camino y pensando qué es lo que había sucedido. Porque aún no llegaban a comprender nada. Hacía poco tiempo, hacían solo 3 días. Y ellos estaban como diciendo, no entendemos nada. No entendemos nada. Cuando esos discípulos marcharon de Jerusalén hacia Maús, iban cargados de incertidumbre, cargados de no saber nada, de no saber qué es lo que había pasado. Ellos esperaban otra cosa, ¿verdad? Ellos esperaban un liberador que los liberara de la esclavitud de Roma. Y aunque Jesús les había dicho 4000 veces, pues no lo entendieron.
como nosotros a veces no entendemos las cosas, ¿verdad? Pero todavía dudaban de la resurrección del Señor. Esto era. Ellos todavía estaban dudando que si realmente Jesús al tercer día resucitaría o no. Toda su cabeza debería ser un lío de cosas, ¿no? De detalles, de palabras, pero que les faltaba ponerlo todo en orden. Les faltaba aclarirse un poco las ideas. Pero todavía, aunque dudaban de la resurrección de Jesús, iban hablando entre sí y estaban tan, ¿cómo lo diría? Tan ciegos, que la propia tristeza les hacía incapaces de ver y de reconocer a Jesús. Jesús se les apareció de la nada, dijéramos. Se encuentran por el mismo camino, como un personaje más, como uno que andaba, que caminaba junto a ellos. Se les apareció simplemente andando, tranquilo, como un forastero normal y corriente. Sin embargo, el resucitado les explica las Escrituras. Cuando iban hablando, Jesús les va diciendo, bueno, porque antes Él les dice, ¿de qué habláis? ¿No? ¿De qué habláis? ¿Qué está pasando? Y hace gracia, ¿no? Porque se quedan ellos asombrados. Tú eres el único que no lo debe de saber. Tú eres el único. Porque es una noticia tan grande que toda Jerusalén lo sabía. ¿Qué hace Jesús? Se pone a hablar con ellos y les va diciendo, bueno, pero no nos decía las Escrituras que tenía que pasar todo esto. ¿Para qué lo hacía Jesús? ¿Para qué iba diciendo, no nos está escrito que el Mesías tenía que pasar por unas pruebas, tenía que morir, tendría que resucitar? Eso lo habíamos oído, ¿no? ¿Para qué lo hacía Jesús? Sinceramente, era una forma de encender el fuego en sus corazones, de remover y recordar todas aquellas cosas que en las Escrituras nos dicen. Ellos leían lo que hoy conocemos, el Antiguo Testamento. Ellos tenían ya una promesa. Por lo tanto, Jesús les estaba hablando para remover todo aquello, para que las ideas volvieran a su cabeza, para que pudieran reconocerlo. Mirad, Jesús siempre sale al encuentro de los suyos. Siempre sale al encuentro con formas diferentes de nuestro andar, de nuestro caminar. Y nos enseña cómo lo tenemos que reconocer. Y los discípulos andaban por un camino hacia Emaús. ¿Y tú? ¿Qué camino andas? ¿Y yo? ¿En qué camino estoy? Jesús nos enseña en nuestro andar, en nuestro caminar, por el camino que tú lleves, por el camino que tú tengas, por el camino que a ti te guste más. Pero Jesús viene a tu encuentro. Y con palabras, con hechos, se hace reconocer. Solamente tenemos que escuchar, solamente tenemos que ver. Y reconoceremos
llevado. Sea el camino que tú hayas elegido en tu vida. Porque Él, vuelvo a repetir, se presenta en todo el camino de tu vida. En un momento dado, solo tenemos que estar atentos. Jesús no era un forastero, ni es un forastero para nosotros hoy en día. El crucificado te ha resucitado y nos conoce, y nos ama, y nos busca. El camino de Maús se convierte así en símbolo de nuestro caminar, de esta fe que nos dice las Escrituras. Por eso son tan importantes, hermanas y hermanos, leer las Escrituras cada día, un poquito, de tener reuniones en nuestros hermanos. Ya sé, las iglesias ahora pueden estar más o menos cerradas. Nosotros solamente tenemos abierta en los domingos por la mañana, pero los estudios el pastor los hace el sábado por la tarde, como yo ahora, con WhatsApp, ahí con YouTube, y la reunión de oración también. Hermanos, buscarlo y miremos cada día un poquito para encontrar en nuestro andar a Jesús resucitado. Los discípulos, cuando entraron ya en Emaús y le dijeron: quédate con nosotros, no te vayas, porque está anocheciendo. No lo conocían, pero le ofrecieron su casa. Bonito, ¿verdad? ¿Y cuándo lo reconocen? Al partir el pan. Cuando a veces reconocemos a algún conocido nuestro que hace tiempo que no lo hemos visto y a lo mejor lo vemos otra vez, y o por la risa, o por la forma de hablar, o por la forma de expresarse, decimos: anda, pero si eres tú, eres fulanita. Recordad que a Jesús también nos reconoceremos. Ellos vieron cómo partía el pan y entonces se les abrió sus ojos y vieron, reconocieron a Jesús. Pero las Escrituras nos dicen que desapareció. Pero ellos sabían que lo habían visto. Ellos sabían que habían dado Jesús con ellos. Eso es lo importante, ¿verdad? Reconocerlo. Mirad, hermanos, la palabra de Dios siempre nos llevará a un gozo y a una alegría, que fue la que tuvieron aquellos dos discípulos. En aquel momento se les abrió los ojos, se les abrió el corazón, tuvieron gozo y alegría. Siéntete, hermana y amigo, cerca del Señor, cerca de Jesús. Cuando leemos las Escrituras y cuando hablamos con hermanos del Señor, cuando oramos, ¿verdad que nuestro corazón también arde? Tenemos algo dentro de nosotros que a veces nos hará llorar. Y decimos: ¿y por qué lloramos ahora? Y lloramos a veces de alegría, de gozo, de saber que el Señor nos perdona, de saber que Él está a nuestro lado en el camino que tú hayas cogido. Qué bonito. ¿Cómo tenemos nuestro camino? ¿Cómo tienes tu camino? En la vida hay dos caminos. Hay el camino de los que quieren mandar, de los que quieren poder, de los que quieren el dinero, pisoteando a quien sea. Ellos van a una meta: quiero ser
un gran jefe de esta empresa y voy a pisotear a quien sea, porque mi Dios es el poder, mi Dios es el dinero. Ese es un camino que también sale Jesús a su encuentro, También sale, también le busca a aquella persona que ha elegido aquel camino. Vuelvo a repetir, solo tiene que escuchar y de ver. Y luego hay el otro camino, el camino que miramos de ayudar, de ser una buena persona. Por ejemplo, hay Médicos Sin Frontera. Chapó por ellos, que van en sitios que dices, Dios mío, si encima que los vas a ayudar, puede ser que te vayan a matar y todo, por ser cristianos o solamente por no ser de la religión que allí pueda haber. Los payasos, también sin frontera. Aquellos hombres que hacen sacar aquellas sonrisas, aquella risa a tantos niños que solamente ven sufrir, que ven guerras. Esas personas a veces lo hacen sin poner en el nombre del Señor. Es verdad. Pero yo creo que aquellas personas, cuando el Señor les salga también en el camino, podrán girar su rostro y ver que realmente todo aquello lo pueden hacer por la fuerza de Cristo. Hermanos, no olvidemos, en nuestro andar, en nuestro caminar, siempre nos saldrá el Jesús resucitado. Aquel Jesús que murió por ti y por mí, pero que el Padre de Él y nuestro, que este Dios de amor, lo resucitó. Y ese Jesús nos sale en el camino para deciros, aún hay tiempo, hermano, hermana. ¿Os acordáis? Es una palabra que os digo muchas veces. Aún hay tiempo de reconciliarnos con el Padre. Aún hay tiempo de creer en el perdón, en el amor. Pues hasta aquí. Y la semana que viene, pues ya daremos ya por concluida esos relatos desde la última cena hasta la resurrección del Señor. Que tengamos buena semana, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo como hasta ahora. Chao.